Es una alegría para nosotros, Iglesia del Señor, compartir en esta oportunidad la palabra del Señor. Ahí en el lugar donde están, les invito a que me acompañen con una palabra de oración. Padre amoroso, pedimos tu santa dirección a través de tu Santo Espíritu. Señor, sabemos que eres tú que tiene que hablar a tu iglesia a través de tu palabra. Señor, hoy nos encomendamos delante de ti. Y queremos, Señor Jesús, que sea tu palabra tocando nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Señor, ministranos como tú siempre lo sabes hacer. Oramos en tu santo y precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, ya es una bendición para nosotros haber compartido las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy nos toca hablar sobre la Odisea, más conocida como la iglesia tibia. En todo el transcurso de estas semanas que hemos estado compartiendo, ha sido una tremenda bendición, pero la pregunta que nos tendríamos que responder, ¿por qué Dios escoge estas 7 iglesias? ¿Y qué relevancia tiene para nosotros esos mensajes de hoy? Hermano, Dios escoge estas 7 iglesias para dar instrucciones a su pueblo a través de todos los siglos. Repasemos rápido todas las iglesias que hemos tocado hasta el momento. Primero hablemos de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7, cuyo nombre etimológico es deseable. Así es, deseable. También en este pasaje hemos visto las advertencias y la advertencia que Dios da a la iglesia que había dejado su primer amor. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, el Señor habla a su iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una iglesia que se había olvidado del Señor, una iglesia que había perdido su amor para con Dios. Y el Señor le da un consejo: no pierdas el amor por la verdad de Dios ni por el pueblo. El Señor quiere que ese amor día a día crezca en relación a Dios, pero también al pueblo. También hemos visto la iglesia de Esmirna. Y en la iglesia de Esmirna lo encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, del versículo del 8 al 11, cuyo nombre etimológico significa mirra. ¿Qué características? Tal vez aquí no encontramos una advertencia, porque es una de las iglesias que también la llaman la iglesia sufriente, pero hay una linda característica, una linda cualidad que tiene esta iglesia, la iglesia que sufriría persecución. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación. El Señor quería que la iglesia de Esmirna se mantenga firme, se mantenga constante en medio de la prueba, y el Señor también le da un consejo: manténganse fiel ante la tribulación y la pobreza que también había en aquel entonces. De ahí llegamos a la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2 del versículo del 12 al 17, cuyo nombre etimológico también significa matrimonio. También el Señor da algunas advertencias a aquella iglesia, y la iglesia es la iglesia que necesita arrepentirse. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 16, menciona: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. El Señor manda que la iglesia de Pérgamo se arrepintiera, porque estaba dando cabida, estaba siendo complaciente, y la condición espiritual de los creyentes eran creyentes complacientes. El consejo que Dios le da a esta iglesia es que resista la influencia de Satanás, así como lo mencionamos, el trono de Satanás, que resista la influencia de Satanás, incluso hasta la muerte de ser necesario. De ahí hemos llegado a la iglesia de Tiatira. Lo encontramos en el capítulo 2, versículo del 18 al 29, cuyo nombre etimológico es sacrificio continuo. Pero el Señor también lanza una advertencia: la iglesia que tenía una falsa profetisa. Y el Señor habla en Apocalipsis 2:20: toleras que esa mujer Jezabel, se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos.
El Señor también estaba advirtiendo que tenga cuidado la iglesia de Tiatira con esta mujer Jezabel. ¿Y cuál era la condición de los creyentes? Eran creyentes místicos que aceptaban todo tipo de doctrina. Eran, como el apóstol Pablo mencionaba, como niños fluctuantes, llevados por todo tipo de corrientes. ¿Y cuál era el consejo que le da a la iglesia de Tiatira? Confronte a las falsas enseñanzas. Que confronte a las falsas enseñanzas. Lo que el Señor también nos manda hacer hoy en día cuando alguien está enseñando cosas del error. También llegamos a la iglesia de Sardis y la encontramos en el capítulo 3, versículo del 1 al 6, cuyo nombre etimológico también significa remanente. También podemos ver las advertencias que Dios da a la iglesia de Sardis y la iglesia que se había quedado dormida. También es considerada la iglesia que se quedó dormida. En el capítulo 3, versículo 2 de Apocalipsis, el Señor le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor no había hallado correctamente a esta iglesia. Y la condición de los creyentes eran creyentes nominales. El creyente que no se compromete, el creyente que no asume un compromiso con Dios. Y el Señor también le da un consejo a estos creyentes: que permanezca celoso y puro en su modo de proceder. De ahí encontramos también, llegamos a la iglesia de Filadelfia. Y lo encontramos en el capítulo 3, versículo del 7 al 13, cuyo nombre significa el amor fraternal. El Señor también tiene lindas cualidades y características para esta iglesia. La iglesia que había perseverado pacientemente. Y podemos encontrar en Apocalipsis 3:10, el Señor le dice a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero. El Señor le está llevando a esta iglesia que tenga también paciencia y que el Señor guardará a su iglesia. ¿Y cuál es la condición espiritual de los creyentes? Los creyentes eran pacientes y fieles al Señor. Y el Señor da su consejo: persevere y camine a través de las puertas que Dios abre. Ahora llegamos, hermanos, al estudio de esta mañana. El mensaje a la Odisea. Es el último de las 7 iglesias de Cristo, que va dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor. En un principio, hermanos, la iglesia de la Odisea en particular, no podemos solamente mencionar lo que fue dirigida a la iglesia de la Odisea. También va dirigido a todo creyente de forma verdadera, porque el Señor quiere también tratar a su iglesia universal. Hermanos, no podemos tomar ligeramente este pasaje de la palabra. Por eso, que el Señor pueda ministrarte en esta mañana, hermano. Que el Señor pueda tocar tu corazón para ver la importancia y el cuidado que nosotros debemos de tener como iglesia del Señor. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos ese cuidado como su iglesia, como la novia de Cristo. La palabra nos menciona que la iglesia de la Odisea, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Para empezar nuestro estudio, veamos la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tal vez fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso, probablemente por Epafras, colaborador de Pablo, quien fundó la iglesia en Colosas, hermano. En las escrituras no hay mención, hermano, de que Pablo haya visitado la iglesia de la Odisea, pero sí nos menciona en Colosenses 2:1 que Pablo está escribiendo y se está recordando de la iglesia de la Odisea cuando está escribiendo a los colosenses. Menciona quiere conocer personalmente. El apóstol Pablo quiere conocer personalmente a aquella iglesia. También le escribe palabras de aliento a aquella iglesia de la Odisea. También se menciona que algunos han sugerido
que Arquipo, hijo de Filemón, haya sido el pastor de la iglesia de la Odisea. Y el apóstol Pablo da alguna referencia en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Podemos mencionar esto en relación a la iglesia de la Odisea, pero también para entender el estudio, debemos también estudiar la ciudad de la Odisea. Debemos estudiarla, su ubicación geográfica. Está ubicado junto a Colosas y Hierápolis. Eran ciudades hermanas. Colosas estaba ubicada a unos 15 kilómetros al este y Hierápolis estaba ubicado a 10 kilómetros al noreste de la Odisea. La Odisea, hermanos, mencionan que estaba ubicada a una meseta de varias decenas de metros de altura. Su única dificultad que tenía aquel lugar era respecto al agua, debido a que se tenía que traer por acueductos subterráneos por varios kilómetros, hermanos. No era fácil. Tal vez eran bloqueados por fuerzas enemigas. Pero no solamente hemos visto su contexto geográfico, también podemos ver el contexto histórico. En el contexto histórico, fundada por Antíoco II, quien le dio el nombre de la Odisea en honor a su primera esposa. Probablemente, hermano, fue fundada antes del año 253 a.C., debido en que en ese año se divorció de ella. Sus pobladores originales en su mayoría eran de Siria, aunque también, hermanos, se menciona que habían muchos judíos. Se menciona que habían más de 7.500 hombres, sin considerar a miles de niños y mujeres. También podemos ver el aspecto económico, hermano. Y la Odisea, hermanos, mencionan que en el aspecto económico era una ciudad comercial. La Odisea llegó a ser una de las ciudades más ricas, la más rica de toda Frigia en la época de Roma. Fue un centro, hermano, estratégico de actividad bancaria. En el año 60 después de Cristo, se menciona en la historia que hubo un gran terremoto. Y en aquel momento también Tácito escribe lo siguiente: la Odisea surgió de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos, sin la ayuda de los romanos. Sin la ayuda de los romanos, la Odisea se levantó por sí solo, también por su fluidez económica que tenía en aquel entonces. La Odisea también era muy famosa por su industria textil. Producía una lana negra y suave que era muy apreciada, hermanos, para hacer tal vez vestidos y alfombras. A la vez también, hermano, era conocida porque también había una escuela de medicina. Se considera y se menciona también, hermanos, que llegó a elaborar un producto médico para los ojos, el cual se exportó casi por todo el mundo greco-romano, que era el colirio. También esto lo vamos a ver más adelante. Si estamos viendo la parte económica, ustedes se van a dar cuenta que cuando leamos el texto bíblico, estudiar este aspecto de la ciudad de la Odisea nos va a ayudar para poder entender algunas cosas que vamos a estudiar más adelante. Por eso, hermano, es importante conocer todo lo que es en relación a la Odisea. Nos va a ayudar a una mayor comprensión. Ahora, hermanos, vayamos, ¿quién es el escritor de aquella carta? El pasaje continúa, sigamos leyendo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. El pasaje empieza, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. ¿Quién es el autor del mensaje de la iglesia de la Odisea? El autor es Cristo. Y el autor se va a identificar, Cristo se va a identificar con 3 títulos, que son títulos, hermanos, que demuestran su divinidad, que Él es Dios, y son títulos divinos. Estudiemos el primer título que se menciona, el amén. Ese viene de una palabra griega transliterada de una hebrea, que significa verdad o confirmación o afirmación en nuestro idioma castellano. Si revisamos el Antiguo Testamento, hermanos,
En el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 16, ahí se llama a Dios como el Dios de verdad, pero también lo mencionan como el Dios de amén, porque el Dios de amén significa el Dios de verdad. Entonces, hermanos, también podemos mencionar que Cristo mismo se describe como el amén, usando ese título que le corresponde a Dios, revelando una vez más que Él es Dios y de Él proviene toda la verdad. También el apóstol Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 1 versículo 10, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Mencionando que todas las promesas, hermanos, y pactos en el Antiguo Testamento de perdón, misericordia, benignidad, de gracia y esperanza y vida eterna fueron cumplidas y garantizadas en la obra de Cristo. Hermanos, su vida, su muerte y resurrección, Cristo es el amén. ¿Por qué Cristo es el amén? Porque Él también confirmó todas las promesas de Dios y cumplirá aquellas que están por venir. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esta verdad. Porque es una verdad, porque Cristo se presentó. Podemos decir que Cristo, al usar ese término, esa palabra amén, está usándolo también, hermano, en dos sentidos que ya lo estamos estudiando. Primero, que Él es Dios, porque es por el título que le pone, por el título amén. Solo se usa para describir a Dios, el Dios de amén, o sea, el Dios de verdad. Cristo es el amén encarnado, la verdad encarnada. Cristo está demostrando también, al usar el término amén, que en Él, hermano, es la confirmación de todas las promesas de Dios. Pues en Él todo se cumplió, se cumple y se cumplirá. Por eso podemos decirle que Él es el amén, porque Él es el Dios, porque en Él está toda verdad. Porque en Él se va a cumplir, se cumplirá todas las promesas que Dios quiere para su iglesia. Qué lindo que el Señor se describa como el amén. Pero también el Señor se describe como el testigo fiel y verdadero. Cristo no solo es Dios, hermano. Porque eso tenemos que entender, porque uno de los problemas que la iglesia de la Odisea tenía es que no consideraban a Cristo como Dios. Cristo no solo es Dios, no solo es la personificación del cumplimiento de las promesas de Dios, hermanos. Hermano, podemos ver su testimonio, su mensaje. Es digno de confianza, es infalible, es veraz, Él es fiel, hermano. Pues proviene de Él el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por eso a Él le mencionan como el testigo. Él es el testigo. Cristo es fiel en cuanto a su constancia, hermano. Es decir, que Él no falla en la ejecución de su testimonio. Su testimonio es veraz, hermano. Su testimonio es infalible. Su testimonio es real. Pero también la Biblia lo menciona que Él es el verdadero. En cuanto a su contenido, Él hace exactamente lo que Él ha prometido. Hermano, el Señor no miente, Él es verdadero. Todo lo que la palabra nos menciona, nos habla en algún momento, toda esa palabra se cumplirá. Pero también el pasaje continúa y menciona que Él es el principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación de Dios, hermanos. Cristo es la fuente, hermano, de la creación. Todo proviene de Él. Pues Él creó todo. Quisiera que me acompañen en Juan 1. Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor, a través de este pasaje, está presentándose el Señor Jesucristo como el creador de todo. Este mensaje de Cristo, hermano, confirma su divinidad al mencionar que Él es quien creó todo el universo
y que no es un ser creado, hermano, esto nos da a entender que Él es Dios verdadero. Nosotros creemos en la Trinidad. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Pero lamentablemente también en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de la iglesia de los colosenses, en la iglesia de Colosas, se filtraron también contenidos que no eran doctrinas saludables. Pero el apóstol Pablo, ¿cómo va a combatir con todo esto? El apóstol Pablo va a mencionar, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El Señor está mencionando a través del apóstol Pablo que todo fue creado por medio de Jesucristo. Pero como le estoy mencionando, hermanos, en Colosas se filtró una corriente herética llamada el gnosticismo, que enseñaba que Cristo era un ser creado y niega de fondo de esa manera, hermano, la divinidad de Cristo. Tengamos mucho cuidado. Nos estamos rozando con muchas sectas que niegan la divinidad de Cristo, que no consideran que Cristo sea Dios. Nosotros, como creemos en la Trinidad, en nuestra declaración de fe, nosotros creemos que Cristo es Dios. Probablemente, hermanos, la iglesia de Colosas, como estaba cerca la iglesia de la Odisea, esas corrientes hayan ingresado también a la iglesia de la Odisea. También empezaron a circular esas formas de pensar. Por eso, hermano, es terrible que esa herejía sobre la persona de Cristo era la razón, hermanos, por lo que la iglesia de la Odisea estaba espiritualmente muerta. Su herética cristología, sus herejías sobre Cristo había producido una iglesia no regenerada. Las falsas enseñanzas sobre Cristo, específicamente sobre la negación de su divinidad, hermanos. Hay sectas que niegan a Cristo. Y aquí también la iglesia de la Odisea estaba negando la divinidad de Cristo. Y esto es un sello, hermano, que nosotros podemos ver también en las sectas modernas. Por eso, hermano, debemos respondernos la siguiente pregunta. ¿Podrá salvarse el que confía en sus propias obras para justificación delante del Padre? ¿Podrá salvarse el que niega la deidad de Cristo? ¿Podrá salvarse, hermanos? No. Porque el someterse a esas enseñanzas es negar el evangelio de Cristo, hermano. El único medio por el cual el hombre es salvo. El único medio por el cual el hombre ha entendido que Cristo es el único que puede darle salvación. Porque Cristo es el Dios encarnado. También podemos llegar a esta parte del pasaje que menciona: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora el Señor va a dar el reproche a la iglesia. El Señor va a reprochar a la iglesia. Y el Señor va a empezar diciendo: yo conozco tus obras. Debemos empezar diciendo, hermanos, que la salvación no es por obras. Es por la gracia mediante la fe y el arrepentimiento. Es un don de Dios. Sin embargo, hermanos, las obras son las evidencias de la condición espiritual de la persona. Refleja si la persona ha sido regenerada o no. Hermanos, la Biblia enseña. Mire lo que la Biblia nos habla en relación a un árbol. El árbol se conoce por el fruto. El árbol malo da malos frutos, pero el árbol bueno produce buenos frutos. Por eso la Biblia dice: por sus frutos lo conoceréis. Entonces podemos decir, hermano, que las obras son las evidencias de que si una persona realmente salva,
Si una persona realmente ha sido regenerada, empieza a vivir conforme a la voluntad del Señor, haciendo buenas obras, rechazando el pecado. Y ha demostrado que ha sido una persona regenerada y tiene una fe genuina y ha tenido un arrepentimiento verdadero. Y su condición en Cristo, hermano, le lleva, hermano, a hacer buenas obras en Cristo Jesús. Por eso el Señor empieza diciendo, yo conozco tus obras. En otras palabras, era una iglesia que estaba totalmente descubierta. El Señor conocía todo lo interior de aquella iglesia. Pero el pasaje continúa. Seguimos leyendo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte este pasaje. Esta descripción, hermano, tiene varias interpretaciones. Para algunos mencionan que es una iglesia que en algún momento estaba en un gran fervor por Dios, pero luego empezó a enfriarse. Otros podrían alegar que se refiere a la iglesia en su fundación. Empezó caliente, pero al pasar los años se puso tibia al coquetear con el mundo. Pero hermanos, debemos entender, por eso qué importante es no salirnos del contexto. Debemos entender que el uso de las palabras simbólicas que está utilizando Juan, frío, caliente y tibio, se está relacionando también con las aguas de alrededor de aquella ciudad. Entonces, estudiemos un poquito cuáles eran las aguas de alrededor de aquella ciudad de Laodicea. Primero, las aguas de la Odisea viajaban varios kilómetros por acueductos subterráneos. Antes de llegar a la ciudad, las aguas llegaban a la Odisea tibias y llegaban nauseabundas, porque se mezclaban con minerales y se mezclaban con cosas que contaminaban aquella agua. El pasaje menciona, por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, se menciona que el agua de Colosas, porque también venía del agua de Colosas, era un agua fría y refrescante. Pero también en esos acueductos venía el agua de Hierápolis. Era un agua caliente y medicinal. Entonces, el agua que llegaba a la Odisea era un agua inservible, porque se combinaba. Y según las categorías, era una categoría sin utilidad. No tenía ninguna utilidad. La iglesia de la Odisea, hermanos, al ser examinada por sus obras, porque el Señor examina las obras, no se halló correcta delante del Señor. No habían creyentes genuinos, ni tampoco era una congregación genuina. Estas personas rechazaron el evangelio. Pero también mencionan a los tibios. Como hemos mencionado, el agua tibia, hermanos, no se ajustaba a ninguna categoría de utilidad. Hemos visto que los que sí se ajustaban a las categorías de utilidad era el agua fría y refrescante, era el agua medicinal y caliente, pero el agua tibia no se ajustaba a ninguna categoría. Era algo inútil. Y también la Biblia menciona que hay personas tibias que no se ajustan a ninguna categoría espiritual, ni frío espiritual. Las personas, hermanos, las personas tibias no se ajustan a ninguna categoría. No son genuinos, no son personas salvas, pero no rechazan abiertamente el evangelio. Asisten a la iglesia, dicen conocer al Señor. Y eso es algo de qué preocuparnos. No sé si usted conoce personas tibias, pero hay que preocuparnos, hermanos. Hay que preocuparnos quiénes están llegando a la iglesia, quiénes ya se están acomodando en la iglesia, llevando una vida totalmente que no agrade a Dios, una vida que no tiene arrepentimiento, una vida que no tiene una verdadera conversión, pero se hacen llamar cristianos. Ellos lo ven fácil, ellos lo ven normal.
estar un día en la iglesia, un domingo levantando sus manos, adorando al Señor, y al día siguiente se van a una discoteca o llevan una vida totalmente desordenada y vacía. Tal insoportable hipocresía le produce náuseas a Cristo. Tengamos cuidado. Si por ahí conoces a una persona y no le estamos hablando correctamente del evangelio y está llevando una vida de hipocresía, tal hipocresía, hermano, le produce náuseas a Cristo. Se ha visto siempre, hermano, a lo largo de la historia de la iglesia. En nuestros propios tiempos también se han visto congregaciones que juegan a ser cristianos, hermanos. Hasta lo hemos visto sirviendo. No rechazan a Cristo, ni son hostiles al evangelio. Y hasta algunos de ellos son celosos. Pero sus creencias cerradas y sus vidas lo niegan. Sus enseñanzas no son correctas. No tienen cambio de vida. Y el pasaje continúa. Cristo señala, te vomitaré. Te vomitaré. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto indica una acción futura, hermanos, dando a entender que todavía el juicio no ha llegado, todavía no se ha cumplido, pero se cumplirá si uno no se arrepiente. Por eso invitamos a aquellas personas que están jugando a ser cristianos. Invitamos en el nombre de Jesús que puedan tener una actitud de arrepentimiento. Es lo que el Señor está mandando aquí. Si no eres frío ni caliente y eres tibio, el Señor te vomitará de su boca. Esto es una acción futura. Pero el Señor nos manda a arrepentirnos, hermano. El Señor quiere que nosotros tomemos una actitud de arrepentimiento. Pero también, hermanos, esta iglesia tiene un autoengaño. Y se da su autoengaño de esta manera. Mira lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué fuerte este pasaje. Esta iglesia se estaba engañando. Tantos creyentes se engañan. Ellos decían que eran ricos. Y sí, hermanos, sí eran ricos. Porque la Odisea era un lugar financiero. Pero ellos pensaban en sus riquezas materiales. Pero espiritualmente estaban en bancarrota espiritual. Qué triste. Mucho materialismo. Cuando Dios quiere que seamos pobres en espíritu, anhelando día a día más de su presencia. La iglesia de la Odisea no solo era orgullosa, sino también autosuficiente. Mencionando con orgullo, mira lo que dice el pasaje, una vez más lo leemos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Una iglesia autosuficiente, me he enriquecido. Una iglesia que en su autosuficiencia, hermanos, creían no necesitar ni siquiera del Señor. Hermanos, necesitamos constantemente de Dios. No podemos caer como aquella iglesia. Necesitamos constantemente acercarnos al Señor y pedirle, Señor, que fuera de nosotros si tú no nos acompañas. Por eso, cuando el Señor nos habla en el Evangelio de Juan, el Señor nos dice que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y el Señor quiere que nosotros constantemente dependamos de Él, hermano. Pero acá había una iglesia que dice, yo me he enriquecido. ¿De qué vale, hermano, que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué le valió al hombre ganar todo el mundo? Por eso, pon tu confianza en el Señor.
Y el pasaje continúa. El Señor ahora va a dar un mandato a la iglesia. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 3 del 18 al 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El pasaje empieza: que de mí compres. ¿Cómo el Señor empieza? Que de mí compres. Esta palabra se emplea en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en el libro de Isaías, hermano. Isaías 64, del 5 al 6. Es una invitación de salvación. En Isaías nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Y venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Nos da a entender, hermanos, que la salvación no se compra, no se obtiene en base a méritos. Solo debemos ir a Él, acercarnos en un genuino arrepentimiento y fe en aquel que le ofrece, que es Cristo Jesús. Por eso, hermano, dice que de mí compres. El pasaje continúa y dice: oro refinado en fuego. Necesitaban no el oro del cual se jactaban, hermanos, sino realmente un valioso oro refinado, libre de impurezas, algo realmente valioso, con lo cual, hermanos, serían ricos, pero ricos espiritualmente delante de Dios. Porque cuando el oro es pasado por fuego, se va purificando, todas las impurezas salen. Y el Señor también nos manda que nosotros estemos en esa misma condición, pidiéndole al Señor que el Señor cada día nos vaya refinando en fuego. También nos habla de vestiduras blancas, hermanos, y necesitamos cubrirnos la vergüenza de nuestra desnudez. Es cierto, ellos estaban desnudos espiritualmente. Y esa desnudez va a significar, hermano, juicio y humillación. Y necesitaban vestiduras blancas dadas por el mismo Cristo. Las vestiduras blancas vamos a encontrarlo casi en todo el libro del Apocalipsis. Y cuando hablamos de estas vestiduras blancas, hablamos de la limpieza del corazón del hombre. Hablamos de que Dios limpia la vida del hombre. Y le dice: unge tus ojos con colirio. El colirio era un medicamento, hermano, que ayudaba a la vista. Pero ellos no necesitaban ver físicamente. Ellos necesitaban ver espiritualmente porque estaban ciegos. Su orgullo les llevaba, hermanos. Ellos tal vez pensaban tener conocimiento. Tal vez ellos decían tener un conocimiento superior de Cristo. Pero demostraban que estaban ciegos espiritualmente. Y el Señor le dice: unge tus ojos con colirio. El pasaje continúa y dice: yo reprendo y castigo a los que amo. La palabra reprendo, hermanos, es un término general para la forma en la que Dios trata a los pecadores. Y Dios quiere tratar a los pecadores reprendiéndolos. Porque de esa forma ellos van a ver su condición. De esa forma ellos van a darse cuenta que necesitan del Señor, que necesitan acercarse al Señor con una fe verdadera. Pero también el pasaje continúa: sé celoso y arrepiéntete. Para que tengan un celo verdadero, necesitaban conocer la verdad salvadora. Pues solo un corazón regenerado, hermano, podrá tener un celo genuino en la palabra de Dios.
Si su celo era falso, iba a celar falsedades. Para ello, hermanos, ellos tenían que arrepentirse genuinamente. Por eso el pasaje dice, sé celoso y arrepiéntete. Y acá está el pasaje que muchos de nosotros lo hemos compartido. Lo sabemos de memoria. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, al tocar la puerta, él está llamando, pero está llamando a muchos para una fe salvadora, para que a través, hermano, de este mensaje de salvación por medio de la persona de Cristo, las personas puedan abrir las puertas, pero en arrepentimiento, en fe, y puedan creer en Cristo, puedan confiar en Él, y Cristo pueda morar en ellos. Si ellos se arrepienten, hermanos, Cristo les promete, ingresaré a sus vidas. El pasaje continúa, cenaré con él y él conmigo. El mismo hecho de cenar es un símbolo de un amoroso compañerismo. El Señor quiere, hermano, que la iglesia reaccione. Por eso Él está tocando a la puerta. Él toca la puerta y llama. El Señor nos da oportunidades. El Señor quiere que la iglesia, aquella iglesia tibia, aquella iglesia que no está reaccionando, aquellos creyentes que no tienen una fe genuina, reaccionen en el nombre de Jesús y puedan abrir las puertas de su corazón en arrepentimiento y fe. Pero el pasaje continúa. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Terminamos con este último punto, la promesa de Dios. La promesa para la iglesia. Les ofrece una promesa gloriosa, hermanos. Aquellos que responden con sinceridad a su llamado y aquellas personas que permanecen fiel en Él hasta el fin, les promete que se sentarán con Él en su trono. Hermano, el tener compañerismo con Cristo, Él promete, hermano, que reinaremos con Él por la eternidad. Y es una bendición para nosotros tener esa comprensión. Por eso Él nos habla. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo no sé cuántos pueden valorar eso. Yo no sé cuántos pueden decir gracias, Señor. Gracias porque es un tremendo privilegio para nosotros. Así como tú estás sentado a la diestra del Padre, también, Señor Jesús, nos ofrece sentarnos junto contigo. Qué bendición, hermanos. Qué bendición para el Hijo de Dios, para aquel creyente verdadero. Y concluyo con lo siguiente, hermano. Dios conoce todo del ser humano. Dios conoce todo, tanto lo que hace como lo que piensa. Este conocimiento no es para condenar al ser humano, sino para redimirlo del pecado. Sino para que aquella persona que es pecadora se dé cuenta de su condición, de su desnudez. El pasaje que hemos leído, que es fuerte en sí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor quiere que las personas vengan en arrepentimiento. Pero también no nos olvidemos, hermanos, que la tibieza es un estado crítico del creyente. Es un estado crítico de un cristiano. Significa orgullo, nos aleja de Dios y hace que experimentemos situaciones críticas. No podemos ser tibios. No podemos estar un día en la iglesia y un día coqueteando con el mundo. Dios quiere que seamos creyentes genuinos y verdaderos. Hermanos, el Señor nos invita
que entremos. Él toca la puerta. El Señor invita a que cada creyente sea humilde a su llamado. El Señor invita a que cada persona que no está andando correctamente delante de Dios se humille, sea humilde y que comience a dialogar con Él. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso, hermano, al terminar esta última iglesia, la iglesia tibia, que Dios nos encuentre como una iglesia que está día a día buscando su rostro. Que Dios nos encuentre, hermanos, como una iglesia que día a día quiere agradarle, quiere amarle, quiere honrarle. Pero me dirijo a aquella persona que está llevando una vida doble, una tibieza espiritual. El Señor nos menciona en su palabra: pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ten cuidado con la tibieza espiritual. No hay ninguna categoría de utilidad en la tibieza. Es inútil, no sirve. Y al Señor le da náuseas. Cuida tu corazón. El Señor nos manda a arrepentirnos en el nombre de Jesús. Iglesia del Señor, toma una actitud de arrepentimiento. Si no has estado viviendo correctamente, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Oremos. Padre amoroso, al exponer tu palabra, Señor, nos lleva cada día a vivir en santidad. Nos lleva cada día a arrepentirnos y a ser celoso. Pero también, Señor, hoy día, Señor, tú estás a la puerta y estás invitando a las personas que puedan arrepentirse. Ahí en el lugar donde estás, si tú has estado llevando un cristianismo en tibieza espiritual, ahí en el lugar donde estás, arrepiéntete. Ten esa actitud en tu corazón de arrepentimiento, de pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Perdóname porque he estado jugando al cristianismo, pero hoy reconozco que necesito de Cristo Jesús. Hoy necesito que entres a mi vida. Hoy necesito que entres a mi corazón. Y tu palabra dice que tú cenarás conmigo. Te necesito, amado Señor. Y qué promesa tan gloriosa, Padre, que si somos fieles a ti, nos sentaremos juntamente en tu trono. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos manda y nos lleva cada día, Señor Jesús, a arrepentirnos para estar en plena comunión contigo. Por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús, que tú sigas bendiciendo a tu iglesia y a aquellas personas que hoy han tomado una actitud de arrepentimiento. Gracias, amado Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia del Señor. Esperamos que estos 7 mensajes de la iglesia del Apocalipsis haya sido de tremenda bendición a tu vida. Que Dios te bendiga.